Amada iglesia de Fuego Santo, amada iglesia del Señor Jesucristo, amados hermanos, amigos que nos visitan y están conectados con nosotros en esta mañana de bendición. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperando que sean receptivos al mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para este día. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:14. El Señor a través de Pablo decía a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras que te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muchos nacieron en cuna cristiana o han nacido en cuna cristiana y han tenido la oportunidad de edificarse a través de las Sagradas Escrituras. Otros se rebelaron y no quisieron y crecieron y siguen lo mismo. Pero otros llegamos a los pies de Cristo en diferentes etapas a través de los años. Pero cuando estábamos en Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, quiere decir que éramos carnales. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y vino el Espíritu Santo a nosotros, entonces pasamos a ser espirituales porque nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién? Dios. Amados hermanos, quiero decirles que nosotros tenemos que actuar como espirituales. No como el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Corinto: no os trato como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tengo que darles leche y no alimento sólido, porque no sois capaces de tomarlo, ni lo podéis hacer todavía. ¿Por qué sois carnales? Porque hay entre vosotros celos, contienda, disensiones. Actuáis como hombres. Nosotros no podemos ser así. Y decían, porque unos dicen: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Pablo. Y él les decía esto, y nos dice Dios a nosotros: ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Sino servidores de Dios, por los cuales todos aquellos a los cuales predicaron creyeron en ellos. Uno plantó, otro regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. Así es que tanto el que planta o el que siembra o el que riega son nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Ahora, tanto el que siembra como el que riega son la misma cosa. La diferencia es que cada uno recibirá el pago conforme a la obra que haya realizado para Papito Dios. Y acordémonos que el fundamento ya está puesto, se llama Jesucristo, y que nosotros tenemos que edificar con lo mejor. Aquí dice oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca. O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas de Dios con excelencia. ¿Por qué? Porque Él fue el que preparó obras maravillosas para que anduviésemos tú y yo en ellas, porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros, las obras que nosotros hagamos en esta tierra, porque las obras son fruto de la salvación, no la salvación fruto de las obras. Las obras el día las declarará, dice la palabra, ¿sí? Por el fuego serán reveladas y por el fuego serán probadas. Si la obra de alguno que edificare o sobreedificare permanece, él recibirá recompensa. Pero si se quemare, sufrirá pérdida, así raspando será salvo como por el fuego. Tenemos que tener cuidado, amados. Acordémonos que nosotros tenemos diferentes etapas físicamente y también la relacionamos espiritualmente. Bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Y así debe ser espiritualmente en el Señor. Porque cuando nosotros éramos niños, ¿cómo hablamos? Como niños. ¿Cómo pensamos? Como niños. ¿Cómo juzgamos? Como niños. Pero decía el apóstol Pablo: pero cuando fui hombre, o sea, cuando crecí, dejé las cosas de niño. Nosotros tenemos que
saber que hoy, todas las cosas están por llegar a su fin. La profecía se acabará. La ciencia se acabará. Las lenguas no irán más. Hoy en parte conocemos y en parte profetizamos, dice la palabra. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que ser conscientes de que cuando aparezca Jesucristo, todo lo que en parte conocemos llegará a su fin. Hoy podemos ver oscuramente como por un espejo, pero un día veremos cara a cara. Hoy vemos en parte, pero después veremos tal y cual como fuimos conocidos tú y yo. Nosotros debemos saber que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Tenemos que salir de la esclavitud, porque todos nosotros debemos mirar a cara descubierta que hay una gloria, la gloria de Dios, y que todos somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros, habiendo recibido ese maravilloso ministerio, ¿cuál? El ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la justificación, es el ministerio que permanece. La misericordia de Dios nos la dio, no desmayemos, antes renunciemos al oculto y vergonzoso. No andemos con astucia, adulterando, falsificando, amedrando la palabra de Dios, sino presentémonos nosotros a toda conciencia humana delante de Dios en la manifestación de la verdad. Acordémonos que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, que es a la imagen de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar es a Jesucristo, no a nosotros mismos, a Jesucristo el Señor. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, ya como hijos de Dios, resplandeció en nuestros corazones por la iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser maduros en el modo de pensar y niños en la malicia. Porque si yo hago una pregunta, ¿con quiénes hablamos sabiduría? No podemos hablar sabiduría sino con aquellos que han alcanzado madurez. Y no hablamos sabiduría de este mundo, ni sabiduría de los príncipes de este mundo que perecen, o de los hombres de este mundo que van a morir, sino sabiduría de Dios en misterio, esa sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nosotros. Lo que los hombres de este mundo no conocieron. ¿Qué? No conocieron esa sabiduría, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Dios de la gloria. Amados hermanos, eso es una maravillosa y excelente bendición. Pero está escrito que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado a los que le amamos. Y Dios nos lo revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu, el hombre que está en él? Así nadie sabe las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y nosotros qué hemos recibido? ¿El Espíritu del mundo? No, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos concedió? El Espíritu Santo. Por eso nosotros hablamos no con palabras de sabiduría humana, sino con palabras que nos enseña el Espíritu Santo. Hablamos palabras espirituales en términos espirituales, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura, porque tienen que discernir todo espiritualmente, pero nosotros lo discernimos todo y juzgamos todo, así nos juzguen los demás, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, amados. Esto es una grande bendición. Nosotros debemos saber que cuando el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Porque está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Oiga, hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero nosotros también tuvimos un tiempo señalado por nuestro Padre. Porque nosotros también, en otro tiempo, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. ¿Bajo qué? Bajo los rudimentos del mundo. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para rescatarnos, para redimirnos, para adoptarnos como sus hijos. Y siendo sus hijos, envió a nosotros el Espíritu Santo para que ya no seamos esclavos, sino hijos, herederos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ciertamente en otro tiempo, nosotros no conocíamos de Dios, tampoco conocíamos de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿A quién servíamos? Servíamos a aquellos que por naturaleza no son dioses, o sea, a ídolos. Pero ahora, en este tiempo, habiendo conocido a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, o más bien, siendo nosotros conocidos por ellos, ¿cómo queremos nosotros volver a esos débiles y pobres rudimentos del mundo? ¿Cómo nos vamos a volver a esclavizar de ello? El apóstol Pablo decía: parece que he trabajado en vano con vosotros y tengo temor de vosotros. Yo quiero que se hagan como yo, porque yo también me hice como vosotros. Hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso nosotros no dejemos engañar de palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios, porque eso es desobediencia. Y nosotros sabemos que no podemos ser partícipes con los hijos de la desobediencia, porque anteriormente éramos tinieblas, hoy somos luz en el Señor. Andemos como hijos de la luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que nadie nos engañe según las tradiciones de los hombres. Que nadie nos engañe conforme a los rudimentos del mundo. Sigamos las pisadas y la huella de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Porque en Cristo tú y yo estamos completos, no nos falta nada ni nada pasará. Porque es la cabeza de todo principado y toda potestad. Porque nuestro Señor Jesucristo, en Él fuimos circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, porque quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Porque la circuncisión fue hecha por Cristo. Y también fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él, mediante la fe, por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Porque cuando nosotros andamos muertos y en la circuncisión de nuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando nuestros pecados. Y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y acabó en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades en la cruz del Calvario, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados, que nadie nos prive del premio que Dios tiene para nosotros, afectando una falsa humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en aquello que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, que no son capaces de sujetarse a Cristo, de aprender de Cristo, en que en todo el cuerpo, el cual somos tú y yo, bien concertados y unidos por todas sus coyunturas y ligamentos, vamos a tener un crecimiento, y ese crecimiento lo da Dios. Pero tú y yo hemos muerto juntamente con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
Entonces no nos sometamos a los preceptos del mundo. No nos sometamos a los deleites del mundo, a los placeres del mundo, a los sufrimientos perversos del mundo, a las huellas del mundo, a las pisadas del mundo, al testimonio del mundo, al ejemplo del mundo, a la conducta del mundo, al comportamiento del mundo, a lo que el mundo hable. Porque nosotros entonces estaríamos unidos y conformes con las doctrinas y mandamientos de hombres. Y usted sabe que todas esas cosas van a desaparecer con el uso. Aunque esas cosas que el mundo habla y que el mundo hace tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Pero todo lo que hacen no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, amados, si no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser edificados. Tenemos que llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, para no ser niños fluctuantes, como las olas, llevados de un lugar a otro, por estratagema de hombres, o por estrategias de hombres, que para engañar a unos hijos de Dios, usan cualquier artimaña para hacernos caer en error. No, tenemos que seguir la verdad en amor, adhiriéndonos a esa cabeza que es Cristo. Esa es una gran verdad. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que madurar. Porque el apóstol Pablo decía: tengo muchas cosas que decirle acerca de la apostasía. Son difíciles de explicar porque vosotros habéis sido duros de corazón. Pero muchos de vosotros debían ser ya maestros, ya maduros. Con el paso del tiempo. Pero tienen necesidad muchos de que se les vuelva a enseñar los principios o los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Han sido tan desapercibidos que tengo que darles leche y no alimento sólido. Y acordémonos que la leche, o el que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia. Óigalo bien, porque es un niño. Porque el alimento sólido es para aquellos que hemos alcanzado madurez, que por el uso de la palabra tenemos los sentidos espirituales ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Por eso, así como tenemos que dejar los rudimentos del mundo porque hemos muerto con Cristo, también dejemos los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo y vayamos, avancemos, vamos hacia adelante, hacia la perfección, de la mano de Jesucristo, aprendiendo de Él, del Espíritu Santo, de Papito Dios, y no echando sobre nosotros esos viejos rudimentos que también son válidos en la palabra de Dios. El fundamento de arrepentimiento para el perdón de pecados, la fe en Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Todo esto haremos si Dios así lo quiere. Porque acordémonos que muchos han llegado a los pies de Cristo y han disfrutado del Señor Jesucristo, porque han gustado de los dones celestiales, han sido partícipes con el Espíritu Santo, han disfrutado de la palabra de Dios, se la han gozado, y de los poderes del mundo venidero, pero ahora se han apartado, han vuelto atrás. Y así está la iglesia del Señor hoy. Hay muchos que no quieren nada, ni siquiera congregarse,
Es importante virtual o presencialmente hacerlo. Porque a las personas que se han apartado es muy difícil volverlos a traer para que se arrepientan. Porque han crucificado para ellos mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. Y nosotros sabemos que la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por quienes son labrada, es bendición de Dios. Reciben la bendición de Dios. Pero aquella tierra que produce abrojos y espinos está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero nosotros, amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto de olvidarse de la obra que nosotros hemos realizado delante de Él y a su nombre. De la manera en que nosotros hemos servido a los santos y seguimos sirviendo aún. Y Dios quiere que tú y yo conservemos esta misma solicitud hasta el final para la plena certeza de la esperanza. Y tenemos que asirnos, agarrarnos fuertemente de esa esperanza que está puesta delante de nosotros. Porque esa esperanza la tenemos como la firme y segura ancla en nuestra alma, que penetró hasta dentro del velo donde Cristo entró por nosotros como precursor y fue hecho por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero nosotros tenemos que crecer. Nosotros tenemos que dar fruto, amados. Nosotros no podemos únicamente escuchar predicaciones. También es importante meternos en la palabra de Dios personalmente. Escudriñar las Escrituras, meditar en las Escrituras. Y para ello tú y yo tenemos que ser edificados. Edificados como linaje de Dios, edificados como pueblo escogido de Dios, edificados como nación santa, edificados como reyes y sacerdotes, edificados como piedras vivas, edificados como nación santa, edificados como casa espiritual, edificados como sacerdocio santo, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra al ángulo Jesucristo mismo. Edificados como edificio de la labranza de Dios, coordinados por nuestro Señor Jesucristo, el poder de la unción y el fuego del Espíritu Santo, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y edificados juntamente con Cristo para ser morada de Dios en el Espíritu, ese Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y está con nosotros hasta el fin. También tenemos que ser edificados como el cuerpo de Cristo. Tenemos que ser edificados como el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido, todos los miembros que nos ayudamos mutuamente, conforme a la actividad que cada uno de nosotros desarrollamos en la iglesia del Señor, virtual o presencialmente, recibimos crecimiento para edificándonos en amor. De lo contrario, como tú y yo vamos a marcar diferencia. De lo contrario, como tú y yo vamos a diferenciar la luz de las tinieblas, la justicia de la injusticia, que no hay comunión entre Cristo y Satanás, que no hay comunión entre el incrédulo y el creyente, que no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Cómo vamos a diferenciar la mesa del Señor de la mesa de los demonios? La copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Cómo vamos a diferenciar que tenemos dos tesoros en nuestro corazón? Un tesoro bueno y un tesoro malo. ¿Cómo vamos a diferenciar que por el fruto nos van a conocer? Y el árbol se conoce por su fruto. O así que hacemos el árbol bueno
y su fruto bueno, o el árbol malo, su fruto malo. ¿Cómo vamos a diferenciar el hombre prudente del hombre insensato? ¿Cómo vamos a diferenciar las 5 vírgenes sin aceite y las 5 vírgenes con aceite? Si nuestra lámpara tiene que tener siempre aceite para que estén encendidas, el Espíritu Santo está encendido en tu cuerpo y en mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a diferenciar la vieja naturaleza de la nueva naturaleza? La vieja vida de la nueva vida. La vieja creación de la nueva creación. La vieja criatura de la nueva criatura. El viejo hombre, el nuevo hombre. ¿Cómo vamos a diferenciar si somos instrumentos útiles o inútiles? Vasos de honra o vasos de deshonra. Vasos de perdición o vasos de salvación. Vasijas llenas de las cosas del mundo o vasijas vacías para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a diferenciar que hay 2 puertas? Una puerta estrecha y una puerta ancha. Un camino amplio y un camino angosto. El camino espacioso lleva a la perdición y muchos entran por él. Pero el camino la puerta estrecha y el camino angosto lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Cómo vamos a diferenciar que muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Cómo vamos a diferenciar las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra? ¿Cómo vas a creer en ellas? ¿Cómo vamos a creer que vamos a tener fe? Amados hermanos, nosotros tenemos que desear la palabra de Dios. Acordémonos que los justificados no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. Y esta palabra es la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Y termino con esto. El Señor dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, que aunque cuando fuere viejo, o sea, aunque llegue a viejo, no se apartará de él. Y dice el Señor en su palabra, en Proverbios 7: hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mismo mis mandamientos. Hijo mío, guarda mis mandamientos y vivirás. Hijo mío, guarda mis mandamientos y mi ley, como a las niñas de tus ojos. Liga mis mandamientos a tus dedos y escribe mis mandamientos y mi ley en las tablas de tu corazón. ¿Qué más pedimos, amados? ¿Qué creemos? ¿Que Jesús no fue niño? ¿Que Jesús no nació del vientre de una madre? Amados, un ángel fue enviado en busca de María, la escogida de Dios. Y cuando entró donde ella estaba, ¿qué le dijo? Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y María se sorprendió. ¿Qué clase de salud es este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué le dijo María? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le contestó:
el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Y cómo somos llamados tú y yo? Hijo de Dios. Porque aún no se ha manifestado lo que tú y yo hemos de ser. Pero cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Porque seremos glorificados en su cuerpo de gloria. Y amados, y nuestro Señor Jesucristo fue una gran bendición. ¿Cómo nació? Nació porque en el tiempo de Augusto César dictó un edicto en que todo el mundo tenía que ser empadronado. Y todos tenían que ser empadronados. Y ese censo se dio el tiempo en que gobernaba Cirenio, el gobernador de Siria. Y todos tenían que ser empadronados, cada uno en su ciudad. Entonces José subió de la ciudad de Nazaret de Galilea a la ciudad de David, a Belén, porque él era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, con la cual estaba desposada, y ella estaba encinta. Y aconteció que estando allí, vino el tiempo del alumbramiento de María, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y en esa región, en ese tiempo, había pastores que velaban y guardaban las vigilias, y guardaban sobre su rebaño, velaban por ello. Y se les presentó un ángel, y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó, y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo: no temáis, porque hoy traigo nuevas de buen gozo, no solamente a vosotros, sino a todo el pueblo, porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Y eso fue de una grande bendición. Fue tan de grande bendición que cuando el ángel estaba hablando, se presentó una multitud de huestes celestiales, alabando al Señor, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y cuando se fueron al cielo, los pastores se quedaron meditando y dijeron: vamos a comprobar lo que ha sucedido y lo que ha sido manifestado por el Señor. Y cuando se apresuraron, llegaron y dieron a María, José y al niño acostado en el pesebre, y les dijeron todo lo que se ha hablado acerca del niño. Y todos se maravillaron de lo que escuchaban, y María guardaba y meditaba todo eso en su corazón. Y los ángeles volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que han visto, oído y por lo que había sido dicho. Y el niño Jesús fue llevado al templo a ser circuncidado. Amados hermanos, y había allí un hombre, Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y le hacía revelado por el Espíritu que no haría muerte hasta que viera el ungido del Señor. Y moviendo el Espíritu entró al templo, y también los padres estaban al templo para presentar al niño al Señor y para circuncisión, según la ley del Señor y según la ley de Moisés. Y entonces Simeón toma al niño en sus brazos, aquí en el niño Jesús, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en medio de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Y María y José, padres del niño Jesús, se maravillan de todo lo que hablan del niño. Y Simeón tomó a María y le dijo: este está puesto, ¿quién? Jesús, para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha,
y una espada traspasará su propia alma para revelación de los pensamientos de los corazones. Y también había allí una profetisa Ana, 84 años viuda, le servía al Señor de día y de noche en ayuno y oración. Y llegó a la misma hora que trajeron a Jesús y hablaba del niño a todos aquellos que esperaban la redención en Jerusalén. Después de esto, los padres y el niño volvieron a la ciudad de Nazaret. Y dice la palabra que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. 12 años estuvo en Nazaret. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a las Escrituras. Los padres iban todos los años a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, pero a los 12 años fueron con el niño Jesús. Y terminada la fiesta, volviendo a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Ellos estaban camino un día y creyendo que el niño estaba con ellos en la compañía, y lo buscaron entre vecinos, parientes y amigos y conocidos, y no lo encontraron. Y volvieron ¿a dónde? Volvieron a Jerusalén. Y 3 días después lo encontraron, ¿sabe dónde? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían al niño Jesús se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Y cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué contestó el niño Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en el negocio de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendían lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Hoy lo entendemos tú y yo, amados hermanos. Y él volvió con ellos a Nazaret, se sujetó a ellos, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, su mamá. Y el niño crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amados hermanos, después de esto, ¿qué pasó? Pues que el niño creció. A los 30 años, dice Lucas 3:23, comenzó su ministerio. ¿Qué pasó primero? Cuando el pueblo era bautizado, Jesús fue bautizado. Y orando se abrieron los cielos. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre él. Y escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Fue tentado por el diablo. ¿Y que fue tentado? En las horas de la carne, o en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la gloria de la vida. Y triunfó Jesús. Y el diablo lo dejó, porque el Señor le dijo: no solamente el pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de Dios. Solo al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él te postrarás. No tentarás al Señor tu Dios. Vete de mí, Satanás. Y lleno del poder del Espíritu Santo, regresó a Galilea. Y se difundió su fama por todo lugar donde él andaba, y por todos los alrededores. Y él predicaba en las sinagogas, en los templos, y les enseñaba la palabra, y lo glorificaban. Y un día volvió a Nazaret, donde se había criado. Como era su costumbre, se levantó a leer. Y entonces leyeron el libro del profeta Isaías. Y abrió la parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para hallar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a todos los oprimidos, y a anunciar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro,
lo entregó al ministro, se sentó y todos los ojos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Y todos daban testimonio de él y se maravillaban de la gracia con que hablaba. Pero les dijo: yo sé que vosotros me vais a preguntar: médico, cúrate a ti mismo. Hemos visto muchas cosas en Capernaum, hazla aquí en tu ciudad. Pero yo os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Porque muchas viudas habían en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y cuando hubo hambre sobre la tierra. Y Elías no fue enviado sino a una sola mujer, a una viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno fue sanado sino Naamán el sirio. Y todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de rabia, se llenaron de odio y lo empujaron echándolo fuera y lo llevaron a más alto donde estaba la ciudad para despeñarlo. Pero Cristo, lleno del Espíritu Santo, pasó en medio de ellos. Se quedan inertes, nada le pueden hacer. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Preparémonos, hermanos. Es importante conocer las Escrituras, porque toda la Escritura, toda palabra es inspirada por Dios. Y es útil, no inútil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, para que tú y yo seamos esos hombres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. No nos dejemos engañar, hermano, porque hoy han aparecido falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos hermanos, doctrinas y mandamientos de hombres, doctrinas de demonios. Hermanos, espíritus engañadores que están entrando en la iglesia del Señor encubiertamente, trayendo herejías, trayendo mentira, trayendo engaño, engañando aún a los escogidos de Dios. No lo permitamos, hermano, no lo permitamos. Acordemos lo que está escrito en Isaías 29:13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque el temor de mí no es sino mandamiento enseñados por los hombres. Pero yo excitaré nuevamente en admiración a mi pueblo, porque haré un prodigio grande y espantoso, porque quitaré la sabiduría a los sabios y desvaneceré la inteligencia a los entendidos. Ay del que se esconde de mí, dice el Señor, el que encubre mi consejo, el que encubre mi palabra, y que su obra está en tinieblas. Y dice: ¿quién me ve y quién me conoce? Pues yo digo que vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero, porque ninguna obra puede decir al que le hizo: usted no me hizo. Y ninguna vasija puede decir al que la formó: no entiendo. Amados hermanos, mediten en su corazón, como yo también medito en mi corazón hoy, lo que Cristo Jesús nos ha hablado a través del Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente. Y si algún hermano quiere entregarle su vida a Cristo por primera vez, o quiere reconciliarse con Cristo, diga: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Verdaderamente es maravilloso lo que he oído. Señor, te entrego mi vida. Quiero caminar contigo, crecer como tú creciste, andar en la gracia de Dios y delante de los hombres. Señor, te necesito, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Hazme tu hijo, envía tu Santo Espíritu a mi vida, enséñame a estudiar tu palabra, a caminar contigo ahora y en la eternidad. Amados, Dios les bendiga grandemente, los amo y los extraño en Cristo Jesús. Un abrazo muy grande.